Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Queremos compartir un tema importante con cada uno, a todos nuestros amigos del Facebook, de las redes sociales. Las voces de la mente. La palabra de Dios nos muestra en el libro de los Jueces, en el capítulo 14, el versículo 17. Y descendió Sansón, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Queremos hablar en esta ocasión acerca de aquellos pecados que se mantienen ocultos. Yo espero que esta palabra que compartamos en estos momentos nos ayude a analizar cosas que nosotros podemos hacer en oculto, pensamientos del pasado, situaciones que vienen a nuestra mente y que están allí ocultas. Solamente la conciencia y el Espíritu Santo nos ayuda a sacarlas a la luz. Miren, un creyente corre el riesgo de crearse un Dios personal, un Dios propio que le patrocina sus pecados, un Dios endeble, un Dios que nunca se enoja ni con nadie ni con él mismo. Eso es lo que queremos analizar en esta ocasión. Es decir, yo puedo llegar a crearme mi propia teología de un Dios que no se enfada conmigo, de un Dios que no se ofende conmigo. ¿Cómo creamos ese Dios de tipo personal que pareciera que nos da licencia para cometer actos que no son correctos delante de Dios? Mire, la conciencia es la que nos ayuda a conocer nuestro entorno y todas las cosas que a nosotros nos rodean. Y a veces la conciencia nos hace ver qué cosas están bien y qué cosas están mal. Entonces en nuestra mente se comienza a formar un desorden mental. Y cuando analizamos el caso de Sansón, sus padres están preocupados porque no quiere escoger mujeres de su propia natalidad, sino que prefiere ir precisamente donde los filisteos. Así que había una confusión de tipo mental y esto más adelante trajo una serie de situaciones. Entonces esto quiere decir que muchas veces nosotros podemos estar cometiendo actos inmorales y como decimos que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Pero no es así. La Biblia en realidad dice que Dios está airado todos los días con el hombre que peca. Así que por esa razón encontramos casos como el hombre más sabio de la tierra, Salomón. La Biblia nos muestra que Salomón fue amonestado precisamente porque él quisiéramos decir que inconscientemente, pero había un pecado oculto y él parecía que todo estaba bien y que Dios estaba bien con él y él ofrecía nada más y nada menos que sacrificios al dios Quemos. ¿Y cómo se le adoraba al dios Quemo? Con niños, que había que prácticamente sacrificarlos para presentarlos, y así con Acera, y así con Moloch y otros dioses que nos muestra la Sagrada Escritura. Entonces parece ser que Sansón en su interior saboreaba ese pecado de ir hacia los filisteos y tener contacto con una mujer como Dalila. Esto quiere decir que cuando hay un pecado oculto, uno lo saborea, uno lo siente, uno lo disfruta y uno piensa que Dios no está enojado, que Dios no está enfadado, y entonces este tipo de pecado puede afectar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestra familia. En el caso de Sansón afectó prácticamente toda su familia. Y lo curioso de todo esto es que Sansón se encontró con este león que le había dado muerte y un panal dentro. Y tomó de ese panal y le dio de comer precisamente a sus padres. Entonces observamos que hay una consecuencia. Sin embargo, lo encubrió. Y esto lo encontramos también con el
gran rey David, que quiso encubrir su pecado. Primero formuló un plan tratando de que Urías Eteo se quedara con aquella mujer, pero como no fue así, entonces de ese plan formuló otro plan y prácticamente esto se convirtió en un asesino. Entonces podemos observar que la conciencia es aquella que nos dice que algo está mal. Nosotros no sabemos cómo va a ser el tribunal de Cristo exactamente, pero imaginamos que si fuera como una película, o haga de cuenta que ahora mismo uno de sus amigos publica todas las cosas malas y ocultas que usted hace en secreto, y todo eso comienza a salir a la luz, y de repente como que se dañaría la imagen de su persona, porque nadie podría pensar que hay algo en oculto. Sin embargo, así ocurrió con David. Y David fue amonestado precisamente por el profeta y le hizo ver en dónde radicaba precisamente su pecado oculto. Entonces esto quiere decir que en los pecados ocultos hay que ponerle un stop, porque un pecado oculto puede conducir a una persona al infierno después de la muerte. Pero si un pecado oculto es confesado, esto puede llevarnos a la vida eterna. Entonces, he aquí donde algunos de nosotros nos fabricamos este determinado tipo de teología permisiva, donde entendemos que Dios permite muchas cosas en nuestra vida, y ahí es donde vienen esos pensamientos privados del pasado. Privados porque son privados de nosotros, que los teníamos en el pasado, que los incubamos en nuestra mente y que lo traemos a colación en cualquier momento. Son pensamientos prohibidos, son pensamientos privados, y nosotros decimos, bueno, es que son propios, son míos, me producen relax, me producen relajación, pero Dios no está de acuerdo. Entonces aquí entramos en el tema de la conciencia, cómo se ensucia la conciencia y cómo se mantiene una conciencia limpia. Sin embargo, Dios nos ama como seres humanos que somos, pero nosotros tenemos dos caminos: de amar a Dios con un corazón puro, o de amar las cosas terrenales con un corazón oscurecido. Entonces Dios, que sopesa la mente y los corazones, analiza nuestro corazón y Él encuentra dos cosas: que un corazón puede estar lleno de alabanza, de adoración, y entonces Dios bendice a esa persona, Dios le abre puertas a esa persona, Dios restaura a esa persona, Dios hace cosas maravillosas con esa persona porque hay una conciencia limpia. Pero cuando Dios analiza el corazón y encuentra que la conciencia es sucia, entonces Dios no puede glorificarse. Y para ir concluyendo, en las redes sociales hay que ser bastante breve, ¿verdad? Para que usted pueda mantener y escuchar a otros predicadores. ¿Qué clase de Dios es ese que no se molesta, que no se ofende, cuando la Biblia nos muestra que Dios tiene patrones ya establecidos, reglas, normas de conducta? Hoy día estamos viendo iglesias donde una pastora se casa con una pastora, un pastor se casa con un pastor. Entonces, vamos a observar que a medida que pasa el tiempo, la responsabilidad de nosotros los ministros es tomar a la iglesia y introducirla dentro de los patrones de Dios. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando él viajó a toda la península anatólica y cruzó a Grecia y se encontró la filosofía y las cosas que estaban alrededor, él tomó la iglesia y la introdujo dentro del patrón de Dios. Pero lo que va a venir para el futuro es que el futuro se va a sacar a la iglesia de los patrones de Dios. Y vamos a encontrar entonces que va a haber una perversión, donde hay iglesias que se va a permitir libar licor, iglesias donde se va a permitir fumar marihuana y situaciones de ese tipo. Entonces, por esa razón es muy importante entender cuáles son los patrones de Dios establecidos, las reglas.
y entender que Dios es un Dios santo, que es un Dios que castiga, que es un Dios que condena, que es un Dios que nos ama ciertamente, pero que es un Dios que no podemos estar abusando de Él con pecados reincidentes, que peco, me arrepiento, vuelvo, peco, me arrepiento, vuelvo, peco, me arrepiento, creo mitología, como no me ha caído un rayo, no, Dios no me ha matado, sencillamente Dios es demasiado bueno y Dios me patrocina mis pecados. Pero ¿qué pasa si te mueres entonces con ese pecado oculto? Entonces, por esa razón, tenemos que evitar una conciencia sucia. ¿De qué manera? Estorbando todas aquellas cosas, aquellos pensamientos. Mire, hay actitudes, hay costumbres, hay cosas que nosotros albergamos. Así como cuando estamos en el Facebook y una persona nos bloquea automáticamente, usted no vuelve a saber más nada de ella. Sí tenemos que bloquear aquellos tipos de pensamiento. Entonces la mente se distrae y la distracción comienza entonces a divagar y se desarrolla un pecado de imaginación y empezamos a imaginar cosas que en realidad son pecados, que ocurrieron en el pasado o que pueden ocurrir en el futuro. Y esa vida imaginaria es peligrosa. La Biblia nos habla en Hechos capítulos 12, 21 de un hombre llamado Herodes que dio un discurso sencillo y la gente comenzó a decir: voz de Dios nos ha hablado. Y él imaginó en su mente que él era más grande que Dios. El pecado de la imaginación es algo increíble. Y entonces comenzamos a imaginar cosas que ofenden a Dios. Señor, si tú me hubieras dado otra vida, yo estaría ahora mismo en un yate allá en las Bahamas. Señor, si tú me hubieras permitido casarme con un millonario, con una millonaria, mi vida fuera diferente. Y la imaginación comienza a volar. Y la mente comienza a ensuciarse. Cuando Dios tiene otros planes y otros propósitos. Entonces la Biblia nos dice algo muy curioso en el libro de Job, en el capítulo 20, versículos 12 y 13, algo muy curioso que pasó con Job. Su supuesto amigo Zofar le dijo: saboreas el pecado y está debajo de tu lengua. Aún tu paladar se ha vuelto dulce ese pecado, pero el día que tragues ese pecado, pasará a tus entrañas y se convertirá como en un veneno de áspid. O sea, le estaba diciendo a Job que él tenía una conciencia muy sucia, muy negra. Y sin embargo encontramos a uno de los hombres más puros en las Sagradas Escrituras. Y en ese momento Job tiene una conciencia completamente limpia. Entonces, ahora que nosotros estamos cruzando por este proceso de pandemia, ahora se está reflejando el oro puro. Muchos pastores han abandonado las iglesias, los ministerios, hermanos se han enfriado en la fe, pero había entonces un pecado de incredulidad que estaba allí oculto y no lo sabían. A veces las pruebas, los procesos hacen que nuestra fe se convierta como un oro fino, en un oro refinado. Entonces yo quiero hacerte la pregunta en esta ocasión: ¿cómo te encuentras tú? ¿Crees tú que puedes avanzar con esta fe a través de este camino con leña ardiendo? ¿Crees tú que puedes avanzar? Entonces este proceso nos ha hecho vernos los rostros los unos a los otros y estamos viendo soldados que caen y otros que se levantan y otros que están dispuestos a seguir adelante. Sin embargo, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que están ahí agarrados frente al cañón. Hay que tener cuidado con esos pecados ocultos. Entonces, quiero concluirte con esto. Deseo que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, pero es necesario poner un alto y es necesario establecer los patrones, las leyes, las normas que Dios estableció a través de su palabra, y es muy importante llegar a conocer a Dios tal como Él es, conocerlo en su profundidad y entender que sí se enoja, que sí se molesta, que quiere que yo me aparte,
que quiere que yo tenga una vida diferente, una vida consagrada, una vida llena de adoración hacia Él. Dios quiere eso de cada uno de nosotros. ¿Podrás tú cambiar tu actitud en estos momentos y decirle al Señor: Señor, es verdad, yo tengo costumbres, cosas que no te agradan, no sé, pueden ser pasiones internas, puede ser algún vicio, puede ser algún tipo de pecado oculto, quizás mi mente piensa mucho en una grandeza desmedida y me puede ocurrir como Herodes, que se llegó a creer que era hasta mayor que Dios. Así que deseo pues despedirme con esta palabra aquí desde el calor de mi hogar, deseando que Dios te bendiga ricamente y puedas compartirlo en las redes sociales. Dios te bendiga.